Iglesia, en el reino de Dios todo se obtiene y se recibe a través de la fe y es tiempo de sacudirnos, movernos. No se trata de mirarnos tanto nosotros, nuestras debilidades, que nos falta, que tenemos, que no tenemos, es creerle a Dios lo que Dios dice, movernos en fe constantemente. La vida en el Espíritu es una vida activa. Cuando nosotros nos movemos en el Espíritu, Dios siempre nos está llevando cambios. No estamos estáticos. La religiosidad es que nos lleva a estar siempre en el mismo lugar haciendo lo mismo, pero cuando yo tengo una vida en el Espíritu, es una vida que constantemente está cambiando. Y hoy vamos a aprender algo acerca del reino de Dios. Ustedes saben que vamos a estar estudiando acerca del reino de Dios. ¿Por qué? Porque es necesario continuar derribando esquemas de nuestra estructura mental. Por eso, cuando el Señor viene a nuestra vida, Él dice que lo primero que tiene que ser renovado en nosotros es nuestra forma de pensar. Siempre y cuando nosotros asistamos o vamos a una iglesia, da igual que sirvamos, pero nuestro pensamiento, nuestra estructura de pensamiento siga siendo la misma, eso impide que nosotros avancemos en el propósito de Dios. En Dios es necesario despojarnos de todo lo que hemos aprendido para recibir las enseñanzas acerca del reino, porque todas las bendiciones de Dios se reciben y se materializan a través de los principios del reino de Dios. El reino de Dios es un reino eterno y sus principios son eternos. ¿Quién es el mayor en el reino de Dios? Las cosas para Dios son distintas que para nosotros. Por eso constantemente tenemos que estudiar la palabra del Señor para saber si la forma en que yo pienso es correcta o no es correcta. Entonces, nosotros venimos, antes ya hemos hablado de este tema un poco, y le pedimos al Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren que el Espíritu Santo les hable e ilumine su entendimiento hoy? Nosotros venimos de un sistema que es mundano, ¿no? Que el príncipe de este mundo es el que gobierna, donde el humanismo opera y todo el sistema casi es gobernado por el enemigo. Los pensamientos, las ideologías, todo eso es lo que determina cómo yo me voy a comportar. Nosotros venimos de un sistema de pensamiento, la mayoría, sobre todo los que somos de Sudamérica, tenemos un sistema de pensamiento ligado mucho al clasismo, al racismo, a la posición social, porque fuimos colonia española, venimos de un sistema colonialista y eso marca que hay distintas clases sociales, distintos niveles sociales. Entonces, aunque yo sea cristiano, yo sigo con mi estructura de pensamiento de cómo me educaron, ¿no? El que tiene más dinero, pues vale más. Cuando veo a una persona en una posición económica mejor, algunos tienden a hacerle la pelota más, a rendírsele más. Al que se viste peor, pues la tienen en mejor condición. Y cuando escuchamos la palabra autoridad, o que una persona es el que tiene, digamos, la voz cantante en un sitio, pensamos que esa persona es superior. Siempre el que tiene más dinero es superior, el que tiene más estudio es superior, el que vive en un barrio mejor es superior. ¿Por qué? Porque crecimos en un esquema social de esa manera. Aunque yo sea cristiano, entonces a mí desde pequeño me enseñaron que los negros son menos. Entonces, aunque yo esté en un lugar, yo en mi mente sigo pensando que las personas de raza negra son menos, o que los indígenas son menos, o que el que no tiene coche es menos. O sea, todo eso está en nuestra mente, aunque digamos que no, aunque nos riamos con las personas y compartamos, nosotros somos el producto de lo que se nos enseñó. Entonces, cuando llegamos a Cristo, Cristo tiene que empezar a derribar de nuestra mente todos esos sistemas de pensamiento. Entonces, usted le pregunta si usted es racista, usted dice, no, yo no soy racista. Pero lo que pasa es que si ustedes de pequeño le enseñaron que las personas de raza negra son menores, usted es racista, aunque usted no lo quiera admitir, pero es racista. Entonces, cuando llega una persona de raza negra a tu vida, aunque esa persona quiera enseñarte, quiera instruirte,
tú en tu mente consideras que esa persona es menos que tú. Entonces, filtras todo lo que vayas a recibir de ella y en ti se produce una lucha mental, porque toda tu vida te enseñaron que esa persona estaba por debajo de ti. Y estas son verdades que a veces nos cuesta aceptar, pero es así. Lo mismo le pasa al hombre con la mujer. Venimos de una cultura donde han enseñado que el hombre es superior a la mujer. Entonces, cuando una mujer le va a dar la orden a un hombre, lo he vivido y tengo casi doctorado en eso. Entonces, cuando una mujer le va a dar la orden a un hombre, en él salta algo internamente y dice, no, es que yo soy superior a ti, yo soy hombre. Tu ser interior. Entonces, cada vez que nosotros nos relacionamos con otras personas, nosotros vamos a recibir de ellas, vamos a entablar una relación con ellas de acuerdo a mi sistema de pensamiento y mi estructura de vida. Y allí es donde Dios quiere entrar, porque la fe y el reino de Dios no conoce de razas. Porque Dios es espíritu, los espíritus son seres incorpóreos, no tienen raza, no tienen condición social ni sistema social. Y cuando nosotros llegamos a Cristo, Él dice, yo tengo que renovar esos sistemas, porque en el diseño de Dios y en el plan de Dios para tu vida, igual tiene Él que tú seas instruido a través de una mujer. Entonces tú ya empiezas a perderlo todo. Y en ti está una lucha mental. Y estás mal espiritualmente y dice, no, pero yo no voy a hablar con ella porque ella es una mujer. Si eres racista y encima es negra, aunque no se lo digas a nadie, Dios lo sabe. Entonces buscas diferentes formas de buscar tu salida, de encontrar lo que tú necesitas, pero no a la manera de Dios. Yo, con todo el amor y el respeto que usted se merece, tengo que decirle, en el reino de Dios, todo se hace a la manera de Dios, no a la nuestra. Es Dios el que elige las personas estratégicas en nuestra vida, no nosotros. Es Dios el que elige a través de quién nos va a bendecir. Es Dios que elige a través de quién Él va a tratar nuestra vida. Y a mí siempre me ha llamado la atención, porque desde que nace Casa de Oración, siempre Dios ha permitido que estemos mujeres en esta iglesia. Y Dios ha mandado hombres. Y lo contradictorio es que Dios no se equivoca. Y por no exagerar, el 90, más del 99,9% de ellos han tenido problemas de machismo. Ni señor, pero ¿cómo así? Con todas las iglesias que hay en Valencia, ¿por qué no los mandas? ¿Por qué, Señor, no los mandas a un lugar donde haya un pastor hombre con la cantidad de pastores que Dios tiene? ¿Por qué no lo manda a un lugar donde haya un pastor hombre y lo forme un hombre, ¿no? Para que ellos crezcan, porque ellos se sujetan a un hombre, no a una mujer, porque desde pequeño les enseñaron que la mujer estaba por debajo. Y ahí es que llega el Espíritu Santo y dice, no, es que ahí es que está el clic del asunto. Y yo le digo, Señor, a ti te gusta como los casos difíciles, le digo yo al Padre, y me encantan, dice el Señor. Porque si ellos están en un entorno donde ellos controlan, mi gloria no se va a manifestar a través de ellos. Yo tengo que llevarlos a un lugar donde ellos se sientan incómodos. Yo tengo que llevarlos a un lugar donde ellos digan, yo tengo que bajar la cabeza. Yo tengo que llevarlos a un lugar donde ellos verdaderamente sean transformados en los hombres que yo quiero que sean. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu Santo está diciendo. Y tenemos las cosas allí y no la vemos. ¿Sabes por qué? Porque siempre nos estamos fijando en los hombres, en los seres humanos, en las formas, en lo que me dice en lo que me dice el otro, en que a mí me parece. Pero cuando yo llevo una fe, escúchame bien, que no es mi vista puesta en Dios, yo no pienso en lo que Dios quiere hacer en mi vida a través de esa persona. No.
y yo pienso es en mí, en mi sistema de pensamiento, entonces yo llego a un lugar a criticar, a decir no me parece. Mira, si Dios no quisiera que tú estuvieras en ese lugar, te hubiera llevado allí. ¿Y por qué el Espíritu está hablando acerca de estos temas? Porque Dios quiere llevarnos a otro nivel. Y solo la verdad nos hace libre. Y la verdad es que nosotros debemos entender que es Dios el que nos forma a través de las personas. Es Dios el que nos forma a través de las personas. Siempre que yo esté mirando a la persona, yo no voy a recibir de ella. No voy a crecer espiritualmente. No, porque mis prejuicios, escúchame bien, tus prejuicios y tu sistema de pensamiento no te deja recibir lo que Dios quiere manifestar a través de esa persona, porque no se ajusta a tu sistema. Pero lo que resulta es que en el sistema de Dios y en el orden de Dios, esa persona sí se ajusta a lo que Dios quiere hacer. Cuando Jesús viene aquí a la tierra, ¿a quién se le ocurre escoger de discípulo? A unos pescadores. ¿Quién se le podía ocurrir semejante cosa? A unos que eran llamados unos vulgares pescadores. Dicen que eran del vulgo. Escogió al recaudador de impuestos, que nadie lo quería, al Mateo. Nadie lo quería. Nadie quería a los recaudadores de impuestos. Escoge a los hijos de Zebedeo, a los que eran pescadores, que no era una profesión tampoco así. Y vaya haciendo la lista de los que Jesús escoge. Estamos entendiendo de qué se trata el reino de Dios. El reino de Dios se trata de entender la mente de Dios y aprender a moverse en ese nivel. Cuando tú y yo no entendemos la mente de Dios, nos estancamos espiritualmente y no avanzamos porque los prejuicios nos gobiernan y nos dominan y nos dicen esa persona no puede ser. Esa persona no puede ser porque no se ajusta tu sistema. Esa persona no puede ser porque no reúne los requisitos que tú quieres. Y el Señor dice, pero es que mi reino sí lo reúne. Y es la que yo he escogido. ¿Y qué vas a hacer? Hermanos, es tiempo de empezar a buscar a Dios y a seguir a Dios. Es tiempo de dejar de limitar a Dios por nuestra estructura de pensamiento. Y cuando nosotros escuchamos la palabra autoridad superior, pensamos que alguien por ser autoridad es una persona superior. Y mira lo que dijo Jesús. Vamos a Mateo 18, del 1 al 4. Mateo capítulo 18. El tema de hoy se llama ¿quién es el mayor? Y pedimos al Espíritu Santo que ilumine nuestro entendimiento, que ya nos queda menos tiempo. Mateo 18, del 1 al 4 dice, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? O sea, aquí quién es el que manda, aquí quién es el chacho, aquí quién es el duro. Yo quiero saber, porque nosotros siempre queremos ir. Hay gente que llega a un lugar y pregunta quién es el que manda para andar con él, porque piensa que si usted anda con el que manda, usted está al mismo nivel. Se equivoca. Si aunque ande con el que mande, no quiere que usted esté al mismo nivel. En aquel tiempo, los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? O sea, ¿quién es el superior? Porque en nuestra estructura de pensamiento pensamos que el superior es el que manda. Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y les dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, este es el mayor en el reino de los cielos. Estamos entendiendo que en el reino de los cielos opera distinto a nuestro sistema de pensamiento, a nuestro sistema cultural y social. Porque en nuestro sistema cultural, el mayor es superior y debe estar por encima de todos. Pero en el reino de los cielos, el que es el mayor es el que tiene que ser más humilde, el que más agache la cabeza. Y cuando uno enseña en liderazgo estos principios, allí ya el liderazgo
pierde sentido, porque la gente quiere ser líder para mandar y presumir. Pero en el reino de Dios, todo el que quiera ser líder y quiera ser mayor está condenado a ser humilde. Y eso quiere decir decidir bajar la cabeza muchas veces y considerar a otros como superiores a ti. Era que ella acaba las ganas de liderazgo. Porque la gente piensa que ser líder, de acuerdo a nuestra mentalidad, una mentalidad jerárquica, clasista, racista, capitalista, en donde el que tiene una posición de reconocimiento debe estar por encima de los demás. Pero yo quiero decirte algo, en el reino de Dios no hay jerarquías. ¿Usted sabía eso? No. El trono de Dios, y está en Apocalipsis, en el reino de Dios no hay jerarquías. El trono de Dios es circular. Cuando usted estudia Apocalipsis se da cuenta que el trono de Dios es circular, porque la mentalidad del reino es que delante de Dios todos somos iguales. En el reino de Dios no hay superioridad. No existe eso.